Los tres que voy a nombrar manejarían esa parte, no en grupo, sino individual. ¿Ok? Los otros tres, con el resto, o sea, con el cuerpo, ¿no?, del sermón, la aplicación y la ilustración. Inclusive la conclusión. ¿Me estoy haciendo entender? Yo le bendiga, hermana, ¿ok? Dios le bendiga, pastor. ¿Me oye bien? Sí, señor, le escucho bien. ¿Dónde está el...? Bueno, esto decía, aquí es un preámbulo de lo que vamos a hacer, la actividad que vamos a hacer. ¿Me están entendiendo? A ver, entonces, a los tres que le tocó hacer el texto, el tema y la introducción, se van a enfocar en eso. Y van a traerlo ya en práctica. Pero solo hasta la introducción, que sería un resumen, lo que se va a tratar. Los otros que van a ver el cuerpo del sermón, con la aplicación y la ilustración, entonces no se enfocarían. ¿Puede ver bien, tanto hermano? en los ¿Y escucha primeros bien? 3 puntos que ya lo vimos. ¿Sí? Sí, hermano, sí. Ah, bueno. O sea, por ejemplo, si van a tener que hacer su texto, de igual manera también los hermanos del primer grupo van a hacerlo completo. ¿Me explico? Van a preparar un sermón completo. Solo que acá me van a dar nomás los 3 primeros puntos. Pero tienen que hacerlo completo. Igual que los que le toca al cuerpo, la aplicación y la ilustración, también tienen que hacerlo completo. Porque sin texto no hay tema. Y sin tema no hay introducción. Y sin introducción no hay sermón. Y sin sermón no hay aplicación ni hay conclusión. ¿Ok? ¿Quedó claro? O sea que tienen que enfocarse. Sino que acá, por cuestión del tiempo, entonces no puedo oírlos a todos predicar un sermón completo. ¿Entienden? Pero sí al menos me va a servir a mí para evaluar ¿cómo se dice? Lo que ustedes han asimilado en esta parte de la homilética. ¿Listos? Entonces queda así. A ver, hermanos. Hermano José, hermano Cristian y hermano Mauricio van a hacer la primera parte. A ver si me explico, hermano Cristian. Usted va a llegar el jueves acá. Dios les bendiga, hermanos. Este es el texto de mi sermón. Este es el tema de mi sermón. Y esta es la introducción de mi sermón. Listo, vale, se sienta, así el otro lado. Con lo mismo, no con el mismo texto ni el mismo tema, otro. Cada uno va a sacar esto. ¿Entendió, hermanos? Usted te va a llegar, hermanos. Este es mi texto, este es mi tema y esta es mi introducción. Con base a lo que ya vimos. Usted estudia, hermano, ¿cómo hago para encontrar el texto? ¿Cómo hago para sacar el tema? ¿Cómo hago para hacer la introducción? Ese ya va a ser su estudio. El tema uno es poco. Claro, no, usted mismo. No, ustedes escogen todo. Texto, tema y cómo desarrollar. Ustedes hacemos diferente. Diferente, no igual. Cada uno, sino que los tres van a hacer lo mismo ese día. En esa parte, ¿no? En esa parte no. Usted, hermano Alex, hermano Leo y hermano Kio, harían ya la otra parte, que es el cuerpo del sermón, la aplicación, la ilustración e inclusive la conclusión. Pero, ¿cómo lo van a hacer? A ver, hermano Alex, ¿cómo lo haría? Perdón, ¿hacemos qué? Con lo que ya hemos visto. El cuerpo, la aplicación, ilustración. ¿Entienden? Lo que vimos, ¿no? Lo que es el sermón completo. Pero entonces no se va a enfatizar en el texto, no va a enfatizarse en el tema, ni va a enfatizar en la introducción, sino que, ¿cómo haría? Bueno, hermano, este es el texto y este es el tema, pero este es el cuerpo. ¿Bien? Ojo, ustedes allá no les va a quedar tan sencillo. Hermano, este es el versículo, me tienen que explicar. Ellos no lo van a hacer, pero ustedes sí. Hacer énfasis en el versículo. Por ejemplo, este es mi versículo y lo saqué por esto y esto. No me va a venir a decir, hermano, este es mi versículo, Juan 3:16.
Y el tema, el amor de Dios, y ya. No, ¿de dónde sacó? ¿De dónde le vino? ¿Y cómo lo va a enfocar? Y con la introducción me va a completar la idea. Ellos sí no, usted no tiene que explicarme el texto, ni tampoco el tema, ni tampoco la introducción, pero sí hacer énfasis en el cuerpo, la aplicación y la ilustración. Ustedes no. Pero sí tienen que hacerlo todo completo. Igual nosotros. Claro. Sino que por cuestión del tiempo acá vamos a partirlo así para que nos rinden una hora. A ver si bajamos a los 6. ¿Quedó claro? Bueno, gloria a Dios. Al nombre de Jesús. Den gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermana, no puede gritar. Hoy vamos a ver lo que es la música. La música en la iglesia. Es otra materia, ¿no? Sí, otra materia. ¿Será que me pueden contar un poquito la música? En la iglesia. Gloria a Dios. Y partimos hablando de la música en el alabanza. Aún siendo exiliados, ¿entienden? Aún ellos en el exilio, explico qué es exilio. O sea, cuando ellos fueron llevados a diferentes lugares, ¿entienden? O cuando fueron sacados, recordemos que estaban ahora en el templo, ¿entienden? Se iniciaron en tiendas, la alabanza, en los lugares, luego ya se recogieron en el templo, como en el Salomón, pero ahora, en el exilio, entonces la música salió del templo para ir a las sinagogas. O sea que en las sinagogas también era parte del culto en este caso. Y la misma importancia que se le daba a la lectura de las escrituras, también la tenían los cánticos. De hecho, muchos de estos cánticos eran salmos. Inclusive, en esta práctica de las sinagogas, leían cantando. ¿Sí? Por ejemplo, que el hermano diga el domingo acá, hermano, vamos a iniciar el culto leyendo. Y que empecemos, el que habita al abrigo del Altísimo, cantando. ¿Sí? De hecho, hay cánticos donde toda la letra es parte de un salmo. Por ejemplo, ese, y es muy bonito y da mucha bendición. Para mí es una bendición ese que dice, cuando el Señor hiciere volver, ese es un salmo. ¿Entienden? Nuestra cautividad, seremos como los. Ese es un salmo. Entonces, qué bueno, hermano, que nuestra música, por eso se recomienda a nuestros compositores, a los hermanos músicos de la iglesia, que hagan énfasis y ordenen sus cánticos fundamentados en la palabra de Dios. ¿Entiendes? Y como centro, Jesucristo mismo. ¿Ok? Bueno, aunque no era lo mismo el cántico que se hacía ya en la sinagoga que el que se practicaba ya en el templo, pero todavía se seguía con ese mismo celo. A ver, ¿por qué no era lo mismo? Porque ya no habían los 4.000 cantores. ¿Qué más? No habían los 288 ¿qué?
expertos, porque habían sido dispersos, ahora están en el exilio. Entonces, los que llegaban aquí y se congregaban o conformaban una sinagoga, entonces tenían que valerse de los que habían. ¿Entiendes? Entonces, de pronto no eran tan expertos ahora, no eran tan selectos, pero lo que sí se procuró guardar, amén, era, amén, esa misma línea, amén, de consagración, de dedicación, de entrega, de fidelidad, de pureza. De hecho, según el orden de secuencia del cántico de las sinagogas, es que hemos aprendido nosotros nuestros cánticos congregacionales. ¿Tiene? Como un modelo. El modelo que tenemos nosotros de cantar los himnos o de cantar los coros de oración. Amén. Así, incluyendo y participando a la congregación, entonces viene desde ese tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, se escogía entre los que habían, el que tuviera la voz más bonita se escogía para dirigir, pero a esa voz se unían toda la congregación, los que asistían a la sinagoga, que es lo que nosotros hacemos ahora. ¿Entiendes? Entonces se tiene cuidado de escoger a ese hermano o a esa hermana que tenga una mejor voz, no cualquiera. ¿Ven? Y también el testimonio todavía era indispensable, la fidelidad de ellos. Gloria a Dios. Bueno, recuerdan que luego viene con una restauración, ¿amén?, del templo. Se reconstruye nuevamente el templo. ¿En qué tiempo? A ver quién recuerda. De Esdras. ¿En el tiempo de quién? Jeremías. Nehemías. ¿Ven? Entonces, y con esa reconstrucción del templo, ahora ya de las sinagogas se recoge y ya también se reconstruye también los cánticos nuevamente y la música. Pero ahora con algo un poco ya más diferente, algo peculiar, ¿no? Y es que ahora, para este tiempo, a ver, hermano José Olivas, ¿quiénes eran esos cantores? ¿Cuántos años duraba la capacitación de ellos? 10 años. 10 años. ¿Y eran qué? Mayores de 30 años. Eso, tenían que ser mayores de 30. Y con una exclusividad en ese tiempo que eran hombres. ¿Entienden? Aunque las doncellas eran las que cantaban, ¿entienden?, para recibir a los que venían de la victoria. Pero ahora, ya en la reconstrucción del templo, cuando ya de las sinagogas reúnen otra vez en el templo, vamos a ver Nehemías. Nehemías 12. Nehemías 12. Cuando se levanta y se dedica ya también el muro de Jerusalén, dice que buscaron otra vez ¿a quiénes? A los levitas. ¿De dónde? ¿Dónde habían sido después de la destrucción del templo y de la división del reino? ¿Vino qué? El exilio. ¿Y dónde se habían ido todos los levitas?
Léalo. 27. A ver, hermano Leo. Para la dedicación del muro de Jerusalén, pues buscaron a los levitas de todos los lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con la alabanza y cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Entonces, ¿de dónde los hicieron venir? ¿Dónde estaban ellos? De todos los lugares, dispersos en diferentes países. Por el exilio, ¿no? Que hubo. ¿Sí? Pero ahora se recogen para la reconstrucción otra vez del templo y la dedicación. Entonces se llaman y se traen nuevamente a los levitas que tenían ese ministerio, amén, para que ellos nuevamente volvieran a cantar, para que volvieran nuevamente a traer las alabanzas y con cánticos y con címbalos. O sea, que hasta este momento la importancia de la adoración aún en la casa de Dios, en el templo de Dios, era grande, ¿ven? Aunque habían estado fuera, pero todavía allá en sus lugares conservaron, ¿entiendes?, esa tradición. De hecho, hoy se está preparando Israel. Mientras nosotros estamos acá, están preparando todo debidamente, ¿entiendes?, para la reconstrucción ¿de qué? Del templo que va a ocurrir, ¿entiendes? Entonces, hoy mismo en Israel se está buscando, o de hecho ya se está capacitando, ¿entiendes?, a esos cantores, ¿entiendes?, que van a volver a tocar sus trompetas y sus instrumentos en aquel día. ¿Entiendes? Ya hay una preparativa, ya hay una preparación en Israel. ¿Entiendes? Se están preparando ellos para ese acontecimiento. ¿Entiendes? O sea que hasta este momento todavía en la tradición hebrea se conserva y se da la importancia que corresponde. ¿Ven? Y también ya ahora se incluye también el ministerio de las hermanas, de las mujeres. ¿Entiendes? Directamente ya las mujeres también entraron a participar en el templo, aunque la cultura hebrea pues siempre ha tenido esa tendencia a hacer ¿qué? A ver, ¿cómo diríamos de la participación solamente de varones? Bueno, no tanto machista, sino por su misma tradición. Pero ahora ya se abre la puerta y encontramos ya mujeres conformando el coro. Vamos a ver si nos aclara aquí esto. Ahí mismo, Nehemías 7. Veamos. Nehemías 7. Capítulo 7, versículos 66 y 67. Lea, hermano Mauricio, duro. Toda la congregación junta era de 42.360, y sin sus siervos y siervas, que eran 7.337, y entre ellos había 245 cantores y cantoras. Ahora ya entonces se ve la representación directa ya de las mujeres ya participando, ya en el coro también. Luego también nos habla que Emán, ¿no?, tenía 3 hijas instruidas para el cántico en la casa de Dios. Y para no ir tan lejos, en la iglesia de Chiva tenemos a Vivian, ¿ven?, que canta las melodías para la gloria de Dios. ¿Ven? Micha. Y tenemos Michan. Amén. ¿Quién más?
Necesitamos más Miami, cantoras. Sayaka. Cantoras, las niñas que se están preparando ya. Cantoras. La hermana Marcia. Marcia. Entonces ese es trabajo suyo, oír, seleccionar, capacitar, preparar. Amén. Para que haya alabanza en la casa de Dios. Gloria a Dios. Al nombre de Jesús. Bueno, ¿qué clase de instrumentos era que se usaban? En este caso los hebreos. Había instrumentos de cuerda. ¿Cuál será, hermano, aquí? ¿Instrumentos de cuerda? Sí. No. La cítara. ¿Qué serán los instrumentos de cuerda? Ahora, Sí, sí. guitarra, Los que tienen cuerda. guitarra, violín, piano, no. No, dentro del grupo. Dentro del grupo. No tiene cuerda. ¿No tienes que cuerdas piano? Entonces, a ver, vamos a ver, tres clases de instrumentos. A ver, hermanas, escriban, instrumentos de cuerda. Original, Instrumentos de cuerda, unos. Instrumentos de viento, dos. Son grupos, ¿no? Grupos. E instrumentos de percusión. Ahora sí vamos a ver, dentro de los instrumentos de cuerda, cuáles eran los más comunes. Estoy hablando de los hebreos. Entonces la más destacada, o el más destacado instrumento de cuerda en el tiempo de los hebreos era el arpa. ¿Ven? El arpa. Aparte de ser muy útil, era uno de los más hermosos, o es uno de los más hermosos, y el más común en este tiempo antiguo. ¿Ven? De hecho, era el instrumento que tocaba ¿quién? David. ¿Ven? Había diversos tamaños de arpa y de formas. Amén. A ver, ¿qué diferencia hay entre arpa y cítara? Busca, a ver, ahí, dígame. Busquen, por favor, ¿qué diferencia hay entre La el cítara arpa tiene y la cajón. cítara? La cítara tiene cajón. El arpa no. La cítara es una especie de guitarra, como es el precursor de la guitarra. ¿Y la diferencia con el arpa? El arpa es... El arpa son solamente las cuerdas sostenidas ahí, el arpa. ¿Y la cítara? Tiene cajón como la guitarra. Para el miércoles 6, van aplazando. Sí. 7:30 de la noche en Colombia. Ok. ¿Confirmo? Está bien. Bueno, a ver, hermano, ¿ya encontró? Hermano, ¿encontró en su diccionario? No. ¿Qué diferencia hay entre arpa, cítara, salterio y lira? A ver, ¿qué dice la cítara? Bueno, mientras lo encuentran, les digo que muchos de los salmos, amén, fueron compuestos para ser exclusivamente, hermano, tocados con arpa. ¿Entienden? O sea,
en la inspiración, en este caso de los cantores o David, eran exclusivamente, fueron compuestos para ser usados o tocados por ese instrumento. Ya, por ejemplo, con otros ya no era... ¿qué? Acorde, ¿no? Entonces, el arpa era muy utilizada en los templos o en el templo, ¿no? Para acompañar el canto. Bueno, las costumbres y tradiciones varían. Por ejemplo, ahora no tenemos aquí arpa, ¿me entiendes? Y hemos venido tomando como una línea. En toda la iglesia usted ve, encuentra una batería, encuentra un órgano como este y encuentra un bajo y una guitarra. En todas. Como que la iglesia hemos tomado como ese orden. ¿Entiendes? Y de pronto si trajéramos aquí un arpa, ¿entiendes? Entonces, ese es según la tradición de ellos, ¿ya? Pero lo importante es que sea la batería, o sea el órgano, o sea la guitarra, sean, oiga bien, dedicados para Dios. Se cortó, sean dedicados para Dios. ¿Entiendes? Y de la misma manera, y de la misma consagración con que allá en ese tiempo se hicieron estos determinados instrumentos, entonces hoy también, aunque han cambiado para nosotros, por la variedad también de nuestra cultura, ¿entiendes? Pero que sea el mismo enfoque, eso es lo que se procura, el mismo uso. Bueno, instrumentos de viento, decíamos. No encontró, hermano, ninguna diferencia. Dice que Arpa, cítara, salterio, La cítara es una versión posterior de la lira. Se diferencia de estos dos aspectos. El primero es que la lira tenía forma de abajo, la cítara tenía forma cuadrangular. También se diferencia en que mientras que este primer instrumento era de uso popular, el segundo era utilizado por profesionales, los llamados citareres. Pero repítalo primero, ¿era qué? ¿Una qué? ¿Otra? Ver. ¿Usted habla La de cítara es una versión posterior, una versión. posterior de la lira. Esa es la palabra. O sea que la una y la otra venían en ese orden. ¿Entiendes? Entonces, arpa. Sí, como Entiendo yo, sería como el modelo, ¿no? sí, va cambiando. Pero conservando la misma La forma. Acá forma o línea. acá está la figura. Eso. Entonces quería resaltar eso. ¿Entiendes? Que es según Sí. No, es la figura. varía también según también las distintas versiones, ¿entiendes?, del instrumento. Instrumentos de viento. Entre ellos el más destacado es la bocina, y más también conocido como otro, ¿no?, la zampoña. La bocina era un cuerno vaciado de algún mamífero. El cuerno, como de una buey o algo así. Cacho. Un cacho. Sí, para nosotros no tiene nada. Más tarde se hizo de metal, ¿sí?, la bocina, de forma curva, no recta, imitando al cuervo, pero ya era de otro material, de metal. La zampoña
es otro instrumento de cuerda, ¿no? ¿Sí? Zampoña, instrumento de cuerda. Bien. No, de viento. De viento. La zampoña. La palabra zamponía con PH en griego significa sinfonía, que viene a ser armonía de sonidos. Este instrumento fue empleado en numerosos, o es empleado en numerosos lugares del Oriente, y tiene una semejanza, se asemeja a una gaita, no gata, a una gaita. ¿Qué es una gaita? El instrumento que utilizan los escoceses es como con una, no sé, De una viento. armónica. Sí, era una armónica. La No. gaita viene como con un estómago de vaca aquí, como dar el aire y salir con los... No, la gaita es sí. No, esa es la armónica. Esa es la armónica, que suena así, Ah, armónica. La gaita. Los escoceses. aquela que faz assim. Ah, que faz assim. Es como un estómago aquí y salían unos tubos. Tem, ah, Y la tocan aquí. Usamos que tienen ah, soca, soca. Bueno, ahora vienen ya los instrumentos de percusión. A ver, los de cuerda son los que tienen cuerda, los de viento son los que se... Soplar. ¿Cómo eran los? ¿Y los de percusión? ¿Cómo serán? De golpe. De golpe. ¿Sí? Entre ellos está el pandero, con pandero y danza. Originalmente el pandero es una especie de tambor, más o menos cuadrado. Es como esa caja que tiene por ahí. El pandero más o menos cuadrado, que luego pues pasó a cambiar de ser cuadrado ahora a ser circular, ¿ven? Que es el que conocemos, ¿no? Los hebreos lo llamaban, así como suena, T-O-P-H, top. ¿Ven? Y también lo utilizaban, aparte de para ser usado en el templo, también lo utilizaban también en fiestas profanas o paganas, más que todo las danzarinas salían con eso, ¿sí? Salían acompañándose del pandero. ¿Ven? En el culto se usaba solo en ocasiones. No solo, sino acompañando el sonido o el ritmo de otros instrumentos. No tanto se acostumbraba a hacerse solo. ¿Ya? Por eso la necesidad de nosotros al menos, bueno, tener un pandero, una pandereta. El címbalo, címbalo que repite, era muy común y muy usado en las ceremonias religiosas de Israel. Es algo más pequeño que las castañuelas. ¿Cuáles serán las castañuelas? Las castañuelas son como dos conchitas que golpean. Algo más pequeños. Como platillitos. Y a modo de platillas. De platillitos pequeños aquí entre los dedos. Eso. ¿Ven? Se tocaban con los dedos o con las manos según el tamaño. Ese es el símbolo. Bueno, viendo estos instrumentos, pues no los tenemos acá nosotros, pues debido también a nuestra cultura, pero lo que queremos resaltar con esto, para enseñar esto de la música,
es que no podemos caer en un radicalismo o en un fanatismo. Amén. De que no, eso no es de Dios. ¿Sí? O que eso, bueno. Entonces algunos que tienen esa línea, hay el caso de un pastor amigo mío, y gloria a Dios, su iglesia son casi 2.000 hermanos. Es ahí la iglesia tabernáculo. Pero no siempre ha sido así. Entonces varía según el ministerio del pastor. Entonces él me decía, hermano, ¿qué culpa tengo yo de entender que el Padre todavía busca ¿qué? Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad? Mi hermano tiene ahí sus músicos, eso sí es muy exigente, amén, pero es una bendición, tanto que hermanos hay de otras congregaciones, vecinos. Entonces, ¿qué culpa tengo yo que yo sí le dé clase y allá no? Entonces, como es de barrio, entonces los hermanos tienen esa necesidad de alabar. Y verdad, yo estuve ahí en 2 veces, en 2 oportunidades, y qué bendición, qué libertad. Y no es carne, como de pronto se tilda, no es emoción, es bendición de Dios. Entonces, cuando se le sabe dar el uso a esto, y la iglesia misma reconoce eso, es bendición. ¿Ven? Gloria a Dios. Bueno, también dentro de la música encontramos también solistas. Los solistas, o sea, los cantantes. ¿Ven? Entonces, como hemos visto hasta ahora, tenemos acompañamiento de instrumentos. Amén. Pero también dentro del culto, hablamos también que ya ahora participaban también las mujeres, y era un coro, y toda la congregación también fue incluida, todo eso. Pero aparte también, es también normal, o es también bueno también. Por ejemplo, en Colombia, gracias a Dios, esto es muy común, ¿entiendes? Aún en las iglesias más pequeñas, siempre hay un hermanito que canta, ¿entiendes? Solista, o hay un dúo como los hermanos Debian, ¿entiendes? Que cantan para Dios, no para ellos o para la gloria de Dios, sino para Dios. Entonces, en ese orden, sí también está bien visto en la iglesia, como el caso aquí de Michan, el caso del hermano Baltasar, ¿entiendes? Que cantan, que hacen sus inspiraciones para Dios. ¿Entiendes? Entonces la iglesia lo siente, lo recibe. ¿Ya? Entonces también ahí hay que ser vigilante de eso, en observar, muy atentos también esos ministerios que ya son a nivel ya individual o a nivel de dúo o de trío, ¿entiendes? Pero que ya pues lo hacen ellos en procura también de alabar a Dios. Entonces también pueden ser incluidos, por ejemplo, lo que llamamos nosotros los especiales, ¿entiendes? Entonces nosotros también como pastores debemos de motivar a los hermanos que Dios también les da ese talento, no taparles, no ponerles tapas, sino ayudarles a que busquen de Dios, a que se consagren también y que sean una inspiración, amén, para la gloria de Dios. Encontramos muchos testimonios para la gloria del Señor de Michan, hermanos que la oyen a través del internet y han sido una bendición aún en la distancia, amén. Entonces también es bíblico. Encontramos en la Biblia, por ejemplo, pasajes como al músico principal. Ya se acostumbra a veces
como el título, ¿no?, del salmo, al músico principal. O sea que sí había una persona que se distinguía. Amén. Y más o menos este mismo expresión aparece 55 veces en los salmos. Amén. Entonces se deja entender que se refiere a un solista. Gloria a Dios. Por ejemplo, David, ¿amén?, era un cantautor, ¿amén?, y era solista. Lo vemos allá danzando. De pronto se unía allí, su voz se entreescuchaba en medio de los levitas, en medio de los sacerdotes, pero también lo vemos cantando él solo. ¿Sí? Entonces, por favor, hermanos, vamos a apoyar también a los hermanos que Dios les da ese ministerio. ¿Amén? Que Dios les da ese talento para ser bendición en la iglesia. Y apoyemos lo nuestro, guiémoslos a ellos. ¿Amén? Porque para mí, en especial para mí, yo motivo a Micha, hermano Baltasar, hermano, cuando trae un especial. ¿Entiendes? Porque es de bendición. ¿Entiendes? Son también mensajes cantados. ¿Amén? Para la gloria de Dios. Siempre que se haga para eso, para la gloria de Dios. Gloria al Señor. Amén. Ahora, para observar también, en medio de todo esto, vamos a ver el mal uso de la música. El mal uso de la música. ¿Entiendes? O sea, lo que tenemos que observar para ser vigilantes, eso sí. Entonces, en este caso, ¿quién? El pastor, primeramente, y se nombra un hermano como director de la alabanza. Entonces, sí estar supervisando, en este caso, estos ministerios. En el libro de Éxodo, encontramos ya, aún en ese inicio, una expresión y un acontecimiento donde se cambió el orden de la alabanza o el orden de la música. Vamos a verlo. Éxodo, acompáñenme a leerlo. Éxodo capítulo número 37, perdón, 32. El acontecimiento de cuando van descendiendo, ¿quién? Moisés y hermano Moisés y Aarón, ¿no? Descendieron de la montaña. Josué. Josué y Aarón. Ok, Moisés y Pablo. Aarón. ¿Quién? Moisés y Aarón. Pastor, ¿qué versículo 32? No. Cuando descendieron, que Moisés estuvo allá 40 días Estaba hablando en la presencia de Dios, ¿con quién venía? Aarón, Pablo, Caleb o Josué. ¿Con quién venía? Solo. ¿Solo?
Solo, dice el hermano Mauricio. ¿Con quién venía? ¿Ah? ¿Con Caleb? Josué lo estaba esperando, ¿verdad? Oh, con eso. Josué lo estaba esperando. Con Josué. Entonces, bajando ellos, ¿qué observan? Que el pueblo se había reunido y habían hecho que Aarón preparara ¿qué? Un becerro de oro. ¿Y qué estaban haciendo? Adorando el becerro. Adorando, dice, cantando y danzando alrededor del becerro. Y miren la impresión que tiene. 32, Éxodo 17. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, ¿qué le dijo? Alarido de pelea hay en el campamento. Amén. Pero mire, en esto hay una lección. Vamos. ¿Quién estuvo los 40 días más cerca de Dios? ¿Quién estuvo en esa comunión? Ojo libre. Josué, aunque quiso ir a acompañar a Moisés, pero estuvo más abajo. Entonces ahí se muestra. Miren la diferencia. El oído de Josué le da la impresión que es una pelea, que es un alarido. ¿Sí? Pero el que estaba más en un nivel más alto, en este caso espiritual, porque estaba más metido en la presencia de Dios, sí le dio la interpretación correcta. ¿Qué nos da a entender esto, hermano? ¿Qué nos enseña? Que como líderes debemos estar ¿qué? Vigilantes, porque no todo sonido de eso es de Dios. O no todo sonido es una alabanza. ¿Entienden? La iglesia y los líderes de la iglesia debemos tener oído sensible para saber interpretar. ¿Entienden? Escuchamos testimonios, ¿entienden? De gente que va a nuestros cultos y según ellos alabando es maldiciendo. Entonces debe haber un oído sensible para saber diferenciar. No, este no está maldiciendo, está maldiciendo. Entonces, oído de pelea o de alarido ese, ¿no? Alarido de pelea hay en el campamento. Y Moisés respondió, no es voz de alarido de fuertes, ni voz de alarido de débiles, voz de cantar oigo yo. Pero, escúcheme, ¿cuál era la diferencia? Que ese cántico no era ¿qué? Para Dios. ¿Entiendes? No era para Dios. ¿Ven? Entonces, sí es importante tener en cuenta el uso que le damos a los cánticos y aún las letras. Por eso, no todo, hermano. Tenga mucho cuidado en eso, hermano Leo, ahora que está ahí, de seleccionar. ¿Entienden? Junto con ustedes, los coros. Y escuchemos, podemos escuchar a nuestros líderes. Por ejemplo, es el hermano Álvaro, el que hace una censura, ¿verdad? Que cómo va a venir uno a decir, con las manos vacías, vengo a ti, es el hermano Álvaro que hace. Entonces ya deberíamos, a razón de la interpretación que el hermano le da, sacar ese coro de nuestro, ¿cómo se dice? Repertorio. Pero en estos días lo vi. Entonces seleccionar, bueno, esta palabra, esto es acorde. Ese trabajo tienen que hacer ustedes, los que preparan los coros. ¿Sí? Porque no todo es verdad. Y de hecho, pues son compositores que no sabemos. Pero nosotros estamos para ¿qué? Desechar lo malo y en este caso, pues, ver lo que es bueno. ¿Entienden? Amén. Entonces, no todo lo que se canta es de Dios. Entonces, estos estaban cantando, según lo dice Moisés, pero alrededor del ídolo.
alrededor del becerro. Entonces también en ese tiempo había cultos idólatras, los cuales se hacían como allá también de música. Frecuentemente eran acompañados de prostitución, de orgías, de prácticas inmorales. Ojo también con esto. La música también puede estimular las pasiones impuras. Y hay un caso muy típico o muy representativo en el libro de Daniel, en el capítulo 3, versículos 4 y 5, Nabucodonosor, el rey de Babilonia, utilizaba música para el servicio idólatra, para buscando la gloria del mismo. Entonces, todo cántico o toda alabanza que no vaya, oiga bien, y no exalte y no procure la gloria de Dios, entra dentro de ese orden idólatra. Entonces, por eso tenemos que revisar quién es el compositor, quién es el que, porque de pronto esté buscando en su propia exaltación o gloria. En el libro de Amós, este profeta hace mención aún de una música religiosa que no agrada a Dios. Vamos a verlo. A ver. Amós. Amós, capítulo 6. Y el verso 5 dice que gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. ¿Ven? Beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos y no se afligen por el quebrantamiento de José. ¿Amén? Por tanto, ahora irán a la cabeza de los que van a la cautividad y se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres. ¿Sí? O sea que aunque era una música religiosa, pero tenía otro enfoque. ¿Sí? Tenía otro propósito. ¿Sí? Y en este caso, Dios reprende fuertemente a los que hacen música religiosa sin que su corazón esté consagrado a Dios. Escuche bien. Cualquiera no puede ir componiendo. ¿Entienden? Su corazón debe ser recto para Dios. Porque aunque suene religioso y aunque sean palabras de adoración, devoción, pero sí que su corazón no está consagrado a Dios. Entonces eso es lo que vemos hoy. Entonces eso es lo que tenemos que nosotros vigilar. Está bien, ese compositor, ¿ya? Y puede sonar muy bonito, pero ¿de dónde? ¿De qué corazón fue inspirado? ¿Ya? Entonces yo sí digo que debemos de reconocer nosotros y no dejarnos llevar por los ídolos del momento.
¿Entiende? Y por lo que el mundo aplaude, aunque sea religioso. Pero es recto su corazón. Disculpa lo que voy a hablar particularmente, es lo que pienso yo. No le enseño a usted, tampoco le enseño a usted, pero yo pienso eso. ¿Sí? Yo escuchaba los cánticos de Marcos Witt. ¿Sí? No veía problemas, pero hasta que vi, ¿sí? No sé si fue montaje, no sé si es, pero hasta que vi que él fue y se arrodilló delante del Papa, besando el anillo, hasta ahí. Y aunque ahora hable que él es pastor, no sé qué cosa, pero eso, ¿sí? Yo creo que no. ¿Cierto? Y ya hablando del movimiento económico y que todos y todos, pues ya está ahí. Ya no siento. Entonces prefiero llevar en mi carro a los hermanos Devia, a los hermanos. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado con eso. Porque Dios, ¿qué? Reprende. Dios, ¿qué? Tuvo que trajo reprensión a los que hicieron música religiosa, pero sin tener un corazón consagrado. Bueno, hay un grupo que decía de mechudos. Hay muchos que están uniéndose con los católicos. Cantores. Pastor, también hay muchos cantantes que antes eran del mundo y ahora son cristianos. Y la misma canción, el mismo ritmo, solo que con letra cristiana. Bueno, ahí sí tiene claro, pero si ahora en su conversión el hermano, su corazón es recto delante de Dios, distinto. ¿entiende? No podemos, lo que se busca ahí no tanto es el mismo ritmo, ¿entiende? Porque igual entonces entraríamos para, ¿entiende? A mí me gusta escuchar la música vallenata, cristiana, me gusta la salsa también, pero lo importante no es eso. ¿Entiende? Aunque es que no, la salsa yo no oigo eso porque me inspira a bailar. No. ¿Entiende? Lo importante es la actitud mía y también saber si ese que compuso eso, en este caso, su corazón es consagrado a Dios. ¿Sí? Porque ya ahí caeríamos en un problema ya de cultura. ¿Entiendes? Entonces no podemos, que el vallenato aquí no. Claro. O que la salsa aquí no. De hecho, los ritmos no tienen. Y lo delicado ahí está, ¿quién lo cumple? Entonces Dios se ofendió. ¿Entiendes? No tanto por el tipo de música, sino por el corazón no consagrado de los que componían o preparaban el sonido. ¿Quedó claro? Entonces, hermano, que una ranchera. Yo que ahora estuve donde mi hermano, visitando a mi hermano, y ese día iba un cantante de música ranchera, me dio un CD y no paro de oírlo en mi carro. Entonces, y no, es que me da ganas de tomar tequila. ¿Quién dijo eso? No. Ese ya es otra cosa. Eso ya son extremos. Entonces, eso sí tengo que saberlo manejar, porque vamos a caer en abismos profundos. Entonces, hermano, es que escuchando el vallenato, usted me da ganas de... Entonces ya, ¿de quién es el problema? No es el vallenato, no es usted. Este es suyo, no es del ritmo. Y usted que ya se acuerda de lo que usted hace. Yo voy por la música vallenata, ¿no? La letra, la canción es la que me inspira, ¿no? Para adorar a Dios. Amén. Bueno, vamos a dejar allí.
concluyendo con esto. Leyendo hasta ahora lo que vimos, hicimos un recorrido por el Antiguo Testamento. Entonces, traemos como conclusión de la importancia que la música tenía tanto en la vida cotidiana como en la vida religiosa, en la vida personal como en la vida colectiva. En los momentos, en los acontecimientos, en las épocas. Siempre la música y los acompañamientos con instrumentos hizo presencia de una manera relativa. Entonces, la música, para concluir, está siempre presente en todos los lugares. En todos los lugares. Aunque no seamos cantantes, pero yo en mi carro y adoro a Dios con mis cánticos, con mi voz. O sea que es un sentimiento, ¿eh?, de adoradores. Y lo que en una de las letras de este cantor que hablamos ahora, ¿para qué? Para alabanza tuya me hiciste. Otra letra que dice, el día que no le alabo, el alma se me entristece. Pero hermano, con esto quiero terminar esta primera parte, porque ya luego veremos la música en el Nuevo Testamento. ¿Bien? Porque bueno, hasta ahora hemos hablado de David, Salomón, toda gente, pero luego veremos cómo era la música ya en el Nuevo Testamento, con los nuevos personajes. ¿Cuál fue la importancia que ellos tuvieron? Entonces la conclusión que podemos decir es que la música está aquí presente en todos los lugares. Gloria a Dios. Bueno, dejemos allí. En nombre del Señor. Pastor, disculpe, ¿cómo era la tarea? Exponer. Ah, ya, te repito otra vez. Sí, señor, El hermano aquí que no ha llegado. Vimos lo que es homilética, lo terminamos la clase pasada. Ahora quiero tener algo más práctico. ¿Bien? Entonces usted va a estudiar esta semana, desde hoy martes hasta el otro jueves. Ya la próxima semana no va a ser el martes, no el jueves. O sea que va a tener más tiempo, 2 días más. Para. La última clase que vimos fue preparando el sermón, ¿cierto? ¿Bien? Entonces, por favor, los 3 primeros hermanos que están allá, Mauricio, Cristian y hermano José Olivas, ustedes van a hacer todo el sermón, un sermón completo, ¿bien?, teniendo en cuenta los puntos que les dimos, que es texto, tema, introducción, cuerpo o estructura del sermón, aplicación, ilustración y, si quiere, conclusión. ¿Bien? texto, introducción. Entonces usted tiene que hacer todo eso, como preparar un sermón para el culto. Pero acá, por motivo del tiempo, porque vamos a tener 1 hora nomás, usted solo va a venir a decir, hermano, Dios le bendiga, este es mi texto del sermón que he preparado para hoy. Y me va a hablar por qué. No así tan lacónico. ¿Cómo sacó ese texto? ¿De dónde le vino? ¿Por qué razón? Luego de eso va a decirnos el tema. Entonces, con base a este texto, entonces voy a citar este tema. Y nos va a decir por qué el tema, por qué. Y seguido el tema, viene lo que es la introducción. ¿Qué es la introducción? No me va a explicar aquí otra vez, no nos va a enseñar otra vez que la introducción ya lo sabemos.
va a ser en la práctica. ¿Entienden? Entonces ya nosotros que hemos estudiado ya, analizaremos, el hermano sí está enfocado, sí asimiló, sí sabe hacer una introducción, eso es lo que quiero. ¿Me explico? ¿Me entiende, hermano? Sí. No van a venir aquí a explicarnos qué es el texto, no quiero eso, ya lo sabes. O tampoco, hermanos, que el tema es este, tampoco. Lo que queremos, hermanos, tal texto, usted lo cita. Entonces me vino esta inspiración por esto y esto. Y de hecho el texto lo va a llevar al tema. Hasta la introducción. Y ustedes tres van a hacer su sermón completo, su texto, su tema, la introducción. Pero acá en la exposición me van a traer, hermano, este es el texto rapidito, ahí sí no tiene que explicar. Tampoco nos explica nada del tema. Lo puede citar. Hermano, hoy voy a hablarles de la ¿qué? Venida del Señor. No me va a hablar de introducción, nada. Me va a hablar directamente. Entonces, el cuerpo del sermón es este, siguiendo las divisiones que tiene el cuerpo. Entonces, oyéndolo nosotros, los demás que estamos acá, vamos a decir, el hermano sí asimiló. Ojo, y con esa participación estaré observando, hermanos, su capacidad de predicación también, de preparar un sermón. ¿Entienden? Porque a veces no son solo las ganas, ¿entienden? Y el querer servir a Dios, sino hacerlo bien. ¿Okay? Entonces ustedes, cuerpo del sermón, ¿qué más? Aplicación, ilustración y conclusión. ¿Okay? Dios les bendiga. ¿Alguna